Bueno, buenas tardes y bienvenidos a la primera conferencia del curso 2024-25 del Foro de Análisis. Y quisiera empezar agradeciendo a la Facultad de Filosofía que continúe dándonos muchas facilidades a la hora de organizar nuestros actos. Y bueno, ayer tuve la oportunidad de hablar con la decana actual, la profesora Inmaculada Murcia, y se disculpó porque era casi imposible que pudiera venir aquí hoy, así que bueno, pues al menos que quede constancia de nuestro agradecimiento a la facultad y bueno, empezamos con... Bueno, antes quisiera, porque veo que hay mucha gente que no nos conoce de otras ocasiones, así que me voy a permitir introducir al foro de análisis, aunque sea un minutito. Llevamos 20 años como asociación organizando este tipo de actos culturales. Nos gusta decir que somos hacemos una especie de voluntariado cultural, de manera que funcionamos como punto de encuentro de gente con inquietudes de diversos ámbitos. Como asociación ahí somos bastantes socios y cada uno de su padre y su madre, y con inquietudes muy diversas que nos permiten debatir de forma crítica cualquier tema que pueda ser de actualidad o no de actualidad. Hay veces que eh, estamos hablando de la actualidad rabiosa. La última conferencia que tuvimos a final del curso pasado pues fue sobre Palestina y los judíos, o sea que de mayor actualidad no puede ser. Y bueno, pues tenemos una página web donde publicamos nuestros actos y grabamos las conferencias que pueden seguir, como espero que podamos tener esta próximamente en nuestro canal de YouTube. Si se meten en YouTube hay una página del Foro de Análisis donde están colgadas las conferencias y estará colgada esta que nos ocupa hoy. Tenemos la suerte hoy de contar con el profesor Carlos Alarcón, que es catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad Pablo Olavide. Si bien previamente había sido también profesor en la Universidad de Sevilla y en la Universidad de Huelva, fue profesor visitante también en las universidades de Pavía y de Helsinki, y tuvo la oportunidad de visitar las universidades soviéticas, muchas de ellas en los años 86-87, o sea que del tema que va a hablar pues tiene conocimiento directo al menos de las universidades soviéticas. Su tesis doctoral fue sobre el desarme en el contexto de la Guerra Fría. También es presidente de la Sociedad Española de Filosofía Jurídica y Política, de la que es en la actualidad presidente de honor. Es autor de una veintena de libros de su especialidad, entre los que destaca Creer en Hitler, el triunfo de la fe y la sumisión sobre la libertad. Carlos ya nos dio una conferencia previamente, tuvimos la suerte de que nos hablara, si mal no recuerdo, en el 2018, sobre las raíces del fascismo, un poco lo que él trató en el libro de Creer en Hitler. Y bueno, hoy tenemos la oportunidad de tenerlo de nuevo con nosotros, y además ya como miembro también del Foro de Análisis. Parece que a los expertos que traemos a nuestra asociación a que nos cuenten lo que quieren compartir con nosotros, parece que les gusta lo que hacemos, porque muchos de ellos se quedan con nosotros. Además, en aquel vídeo, si tienen la oportunidad de verlo, que les recomiendo porque es muy interesante, tuvimos la suerte o tengo hoy la suerte de que está entre nosotros el profesor Vadillo, que era el decano en aquella ocasión, así que parece que repetimos un poco la jugada de aquel día. Es un placer que el profesor Vadillo haya podido estar aquí con nosotros. Carlos nos va a hablar 50 minutos aproximadamente, y luego tendremos, como siempre, un turno de palabras que, si hay posibilidad de debatir bien, y si no, pues aclaraciones o lo que crean conveniente, ¿de acuerdo? Así que, sin más preámbulo, pues te agradezco, Carlos, que estés aquí de nuevo con nosotros dándonos una conferencia, y todo tuyo.
Muchas gracias, Antonio. ¿Se escucha, no? ¿Se escucha? Sí. Muchas gracias por venir a todos. Yo, la verdad que me alegra mucho volver a la Facultad de Filosofía, ¿no? En mi época de formación en los años 80, la segunda parte de los años 80, en mi formación como investigador, pues frecuenté bastante la facultad y tuve la ocasión de recibir la ayuda de muchos muy buenos profesores. La mayoría se han jubilado, hay alguna excepción, y bueno, y además estas ocasiones me permiten el reencuentro con, bueno, a medias, ¿no? y entonces pues me resulta muy grato. Así que muchas gracias al Foro de Análisis. La Unión Soviética representa uno de los experimentos políticos más extraordinarios que ha ofrecido la historia. Durante más de 70 años la propiedad privada fue suprimida, fue sustituida por la propiedad estatal. Los individuos recibieron bienes de consumo en función de sus necesidades, o al menos en teoría fue así. Se han escrito muchos miles de libros ensalzando el sistema, otros muchos miles denostándolo, explicando las razones de su fracaso. Yo me voy a limitar a reflexionar sobre la interferencia entre el poder político y la cultura durante el largo periodo estalinista, focalizando en la vida de uno de los compositores más geniales que ha dado el siglo XX, ¿no? Dmitri Shostakovich. Shostakovich, su vida duró casi lo mismo que la Unión Soviética, 69 años, aunque comenzó un poco antes, en 1906, en San Petersburgo, ¿no? Pocos meses después de la frustrada revolución de 1905, en la que la oposición democrática rusa, impulsada por la reciente derrota en la guerra contra Japón, trató sin éxito de derrocar el régimen zarista. El siglo XIX había sido muy relevante porque consolidó a Rusia como gran potencia europea. Después del Congreso de Viena y de la guerra napoleónica, los intereses geoestratégicos de Rusia giraban alrededor de la ampliación de las fronteras occidentales y la expansión hacia Asia Central. En la frontera occidental chocó contra Prusia, ¿no? Sobre todo en lo que ahora son los países bálticos, en lo que ahora es Polonia, que no existía como Estado, y en el sur con el Imperio Austriaco, después Imperio Austrohúngaro, sobre todo porque la zona meridional de este imperio, en los Balcanes, se profesaba la misma religión ortodoxa que en Rusia, y eso hizo que se crearan unos vínculos que han sido muy fuertes durante estos 2 siglos. Y la expansión hacia Asia Central dio lugar a lo que se conoció en el siglo XIX como el Gran Juego contra el Imperio Británico, ¿no? Cuyo terreno de juego eran pues, las actuales repúblicas de Asia Central y sobre todo Irán y Afganistán, ¿no? Donde combatían rusos y británicos. Esta dinámica de confrontación desembocó, mediado el siglo, en la Guerra de Crimea, en la que solo la unión del resto de potencias europeas supuso la derrota de Rusia. Por ello, desde entonces, el zar Alejandro II y después sus sucesores trataron de coaligarse con algunas de esas potencias. Lo hicieron con Francia, después con Austria y Alemania, con fracaso, después otra vez con Francia y ya finalmente, a final de siglo, con Gran Bretaña, ya de algún modo prefigurando lo que iba a ser la Primera Guerra Mundial. Alejandro II también era consciente de que Rusia necesitaba aumentar su potencia militar, para lo cual era imprescindible que el ejército contara con más soldados. Fue la principal razón por la que se decidió por abolir la institución de la servidumbre. En 1861 se decreta la emancipación de los campesinos, lo que a su vez da lugar a una serie de ulteriores reformas que de algún modo sirven para contrarrestar la inercia revolucionaria. También da lugar a un éxodo rural, nace un proletariado en las ciudades,
ligado a un incipiente industrialismo, al principio sobre todo con industria pesada para la construcción de infraestructuras ferroviarias. Emerge también claramente la burguesía en las ciudades, con lo que se puede decir que en 2 o 3 décadas Rusia transita desde el feudalismo hasta el capitalismo, de una forma vertiginosa, ¿no? Y claro, estos cambios sociales, económicos, no van acompañados de cambios jurídicos ni políticos, ¿no? El régimen se mantiene inmovilista. Fuese el principal motivo por el que, después de la derrota en la guerra contra Japón, que citaba antes, en los primeros años del siglo XX, tiene lugar la revolución de 1905 para exigir reformas democráticas, que es respondida con el régimen simplemente con represión, ¿no? Como se recuerda en el llamado Domingo Sangriento de enero, el último domingo de enero de 1905, cuando miles de manifestantes pacíficos son asesinados por el ejército en las calles de San Petersburgo. La involución que siguió a esta revolución de 1905 hizo que la oposición se uniera y por fin, en febrero del 17, consiguiera la implantación de un régimen republicano burgués y la abdicación del zar, ¿no? Todo esto en el contexto de la Primera Guerra Mundial, de la participación tan caótica de Rusia en ella. Pero la inestabilidad, los radicalismos de los siguientes meses hicieron que el poder en la práctica en las ciudades se compartiera con los consejos municipales de lucha popular, con los soviets que proclamaron la Unión Soviética en octubre, ¿no? Con lo cual comenzó también una muy cruenta guerra civil, ¿no? Una cruenta guerra civil en la que además de algún modo se vieron involucradas casi todas las potencias, ¿eh? De hecho, este hecho es lo que cada vez hace que más historiadores se cuestionen hasta qué punto se puede hablar de una Primera Guerra Mundial y una Segunda Guerra Mundial, porque realmente no parece que la Primera Guerra Mundial terminara en el 18, más bien podría pensarse una Segunda Guerra de los 30 años, igual que la que ocurrió en el siglo XVII, una guerra de los 30 años con unas fases más calientes y otras fases más frías, ¿no? En Asia Menor, en lo que ahora en la península de Anatolia, la guerra siguió también hasta el 23, 24, incluso el propio hecho de que el Tratado de Versalles no fue realmente un tratado de paz, fue un acto más de guerra, un acto para hacer el máximo daño sobre todo a Alemania, algo que como sabemos fue muy bien aprovechado y manipulado después por Hitler. Pues en 1919 Shostakovich ingresa en el Conservatorio de Petrogrado, ahora ya San Petersburgo se llama Petrogrado, que dirigía uno de los que sería su maestro, Alexander Glasunov, ¿no? uno de los últimos representantes de la generación de músicos posterior a la de Tchaikovsky, ¿no? La generación de Borodin, de Rimsky-Korsakov, de Mussorgsky, de Balakirev, que de algún modo hizo de puente con la primera generación del siglo XX, Stravinsky, Rachmaninoff, Prokofiev, Khachaturian. En 1924, Petrogrado pasa a llamarse Leningrado, tras la muerte de Lenin, que sería sustituido por el georgiano Joseph Stalin, quien en los años anteriores, en su condición de secretario general del partido bolchevique, ya había maniobrado para apartar a todos sus rivales, tal como el propio Lenin había alertado en su testamento que Stalin consiguió que quedara oculto durante décadas. En 1927, Shostakovich se gradúa con su imponente sinfonía Octubre, para rememorar eufóricamente los 10 años de la Revolución. Son momentos en los que la Revolución está muy cerca de las vanguardias culturales.
A finales de los 20 comienzan las primeras purgas de Stalin. Stalin deporta a Trotsky a Asia Central, inicia un proceso de colectivización forzosa en el campo que da lugar a la represión masiva de los kulaks, de los pequeños propietarios, y también a una gran hambruna que sobre todo incide en Ucrania, ¿no?, con entre 4 y 6 millones de muertos, ¿no?, en lo que se conocerá como el Holodomor, ¿no? Escenas terribles de violencia extrema, canibalismo. Shostakovich termina en 1930 su ballet modernista La Edad de Oro y comienza a trabajar en la ópera Lady Macbeth d'Emseng, una adaptación homónima de una novela de Nikolai Leskov, un escritor ruso del siglo XIX, contemporáneo de Dostoyevsky, que partía del tono angustioso, protofreudiano del Macbeth de Shakespeare, pero se centraba en el dilema de una mujer burguesa entre seguir su moral o seguir su sentimiento amoroso hacia un sirviente de su marido, lo que le lleva al suicidio. Leskov, este escritor ruso, había sido muy cuestionado en su época, ¿no?, tanto por conservadores, por apartarse de la Iglesia ortodoxa, como por izquierdistas, por no apoyar más explícitamente la causa revolucionaria. Pero lo cierto es que ofreció un panorama muy sugerente de la Rusia del siglo XIX, plagada de personajes singulares y pintorescos. Amante apasionado, fanático religioso, burócrata absurdo. Y lo cierto es que en las primeras décadas del siglo XX se le reconoció como un precursor del género negro. Shostakovich termina la ópera en 1934, en lo que iba a ser la primera de una trilogía que comparara a la mujer sometida del zarismo respecto a la mujer soviética liberada. La ópera se estrena, se representa en los principales teatros soviéticos con gran éxito de público y crítica, llega a Europa, a América, y el 26 de enero de 1936, el año que se extienden las purgas, Stalin decide ir al teatro a ver la ópera, acompañado de una serie de jerarcas. Le acompaña Beria, el ministro del Interior, Molotov, el ministro de Asuntos Exteriores, otros dirigentes más. Pero antes de que termine la ópera, después de una escena en la que un tirano es envenenado, sale ostentosamente contrariado del teatro. 2 días después, el periódico Pravda, el diario oficial del PQ, del Partido Comunista de la Unión Soviética, Pravda significa en ruso verdad, el periódico Pravda lanza el editorial Caos en vez de música, del que leo un par de párrafos. El pueblo espera buenas canciones, pero también buenas obras instrumentales y buenas óperas. Algunos teatros están presentando al nuevo pueblo soviético, culturalmente maduro, la ópera de Shostakovich, Lady Macbeth, como una innovación y una nueva realización. Parte de la crítica musical ha alabado la obra y le ha dado una resonante gloria, pero desde el primer minuto el espectador se sorprende por su deliberada disonancia, escucha corrientes confusas de sonido y contempla cómo las frases musicales se ahogan y desaparecen en un chirriante ruido. Seguir esta música es muy difícil, recordarla es imposible. Esto ocurre prácticamente durante toda la ópera. El canto en el escenario es reemplazado por gritos. Si el compositor intenta llegar hasta el camino de una melodía simple y clara, se arrastra nuevamente a una confusión de caos musical, llegando en algunos momentos a la cacofonía. La expresión que espera el oyente se suplanta con un ritmo salvaje. Aquí se supone que la pasión debe ser expresada mediante ruido. El peligro de esta tendencia en la música soviética es claro. Las innovaciones pequeño-burguesas conducen hacia una ruptura en el arte real, la ciencia real y la literatura real. El compositor toma prestada del jazz la música nerviosa, compulsiva y espasmódica, alejada así del realismo socialista y cercana al más grosero género de naturalismo. Todo es grosero, primitivo y vulgar. La música grana, gruñe y refunfuña. El compositor no tuvo en cuenta lo que desea el público soviético. Ha ignorado la demanda de la cultura soviética de que toda grosería y barbarie sea abolida de cualquier esquina de la cultura. Los actores han tratado de dominar el ruido, los gritos y los bramidos de la orquesta, pero esto ha servido solo para mostrar las vulgares hechuras de la ópera.
los críticos de música, los críticos musicales que habían elogiado la obra pasan rápidamente a retractarse en las siguientes semanas, a denunciar el formalismo, el modernismo de la ópera, su lejanía de lo que sea el público soviético. Mucho menos bastó para que miles de actores, artistas, escritores, músicos fueran asesinados o enviados al Gulag, ¿no? Muchos de ellos compañeros, amigos, familiares de Shostakovich. Cuenta en sus memorias que en esa semana estuvo al borde del suicidio, dando por hecho que iba a caer pronto. La campaña de Pravda coincide con que Shostakovich acaba de terminar su cuarta sinfonía, que prefiere no hacer pública por temor a que se reproduzcan las críticas, y comienza a trabajar en su quinta sinfonía, en la que de algún modo simula adaptarse a las exigencias del régimen. Llega a escribir un artículo en varios periódicos de Moscú afirmando que su quinta sinfonía representa la respuesta de un artista soviético a unas críticas justificadas. Después diría que se sintió como Galileo, ¿no?, recurriendo a un arrepentimiento hipócrita como única forma de salvar su vida. Y lo cierto es que el segundo movimiento de la quinta sinfonía es una sucesión de temas alegres y humorísticos sin conexión ninguna entre sí, como queriendo crear caos dentro de la música, burlándose críticamente del editorial de Pravda. En todo caso, a Shostakovich lo que le salvó realmente fue la evolución de la política internacional y sobre todo el pacto germano-soviético de agosto del 39, el pacto Molotov-Ribbentrop para la invasión de Polonia, con lo que empezó la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo la ruptura del propio pacto por parte de Hitler con la invasión de la Unión Soviética en junio del 41. Los ejércitos alemanes penetraron rápidamente en la Unión Soviética, el ejército del sur hacia Kiev, el ejército del centro hacia Moscú, el ejército del norte hacia Leningrado. En pocas semanas se plantó en Leningrado, pero ante las dificultades de tomar la ciudad, Hitler decidió bloquear los accesos y someterla a un cerco que duró más de 800 días, que causó más de 1 millón de muertos, la mayoría por inanición. Shostakovich se alista en la brigada de bomberos del Conservatorio de Leningrado y comienza a trabajar en su séptima sinfonía, en su sinfonía Leningrado, que se estrena el 9 de agosto del 42, ¿no?, en la sede de la Orquesta Filarmónica de Leningrado. Más de 100 famélicos músicos
consiguen acabar la larga partitura de casi 2 horas. Se hace necesaria una meticulosa planificación antiaérea para evitar el bombardeo al teatro. Se transmite por radio, se colocan altavoces en toda la ciudad para tratar de animar a los ciudadanos leningradenses. Incluso se escucha en el Palacio de Petrovorez, en el Versalles ruso, en la afuera de Leningrado, donde el ejército alemán espera la rendición. Sacada en microfilme, la partitura llega a Estados Unidos, donde es reestrenada poco después en Nueva York por Toscanini. La séptima sinfonía, dirá Shostakovich, supone un canto contra el fascismo, para precisar décadas después que él pensaba no solo en el fascismo, sino en todo tipo de totalitarismo, incluido también el estalinismo. En 1943, ya tras el punto de inflexión de la guerra, tras el retroceso del ejército alemán, Shostakovich compone su octava sinfonía, a la que el régimen obliga a llamar Sinfonía Stalingrado, para homenajear a los muertos en la batalla. Sabéis que Stalingrado es la batalla más mortífera de la historia, ¿no? Se estima que más de 2 millones de personas murieron, de soldados murieron en Stalingrado, ¿no? Stalingrado, que tiene su sentido en la obsesión de Hitler por llegar a Bakú, a Azerbaiyán, para controlar los pozos petrolíferos, y también por lo de simbólico que suponía conquistar Stalingrado con ese nombre, ¿no? En noviembre del 42 los alemanes, el ejército alemán consigue controlar la mayor parte de la ciudad, la ribera occidental del Volga, pero no termina de conquistarla por la defensa de guerrillas rusas. Pero a pesar de que le da el nombre de Stalingrado, sin embargo, Shostakovich otra vez no vuelve a escapar de las críticas. El Pravda, el periódico Pravda, continúa insistiendo en el carácter contrarrevolucionario de la octava sinfonía de Shostakovich. ¿Por qué Shostakovich escribió una sinfonía optimista al comienzo de la guerra y una trágica ahora? Llegó a escribirse. Al principio nos estábamos retirando y ahora estamos atacando, destruyendo a los fascistas. Y Shostakovich está actuando trágicamente. Eso significa que está del lado de los fascistas. La obra fue prohibida de manera no oficial hasta 1956. En 1948, ya después de la guerra, vuelven las purgas. Stalin no se atreve a ordenar la ejecución de Shostakovich porque ya es muy conocido, pero junto a otros músicos, junto a Prokofiev o Khachaturian, es vuelto a denunciar por su formalismo, por su modernismo, por su cercanía a los gustos burgueses. Es despedido del Conservatorio de Moscú, se tiene que dedicar a componer música de cine, hasta que en marzo del 53 muere Stalin,
y a finales de ese mismo año compone su 10ª sinfonía, su sinfonía más autobiográfica, para simbolizar la libertad conseguida y la que destacan los impactantes compases del último movimiento con acordes de violines, violas, percusión, que desarrollan un ambiente depresivo, sombrío. Shostakovich murió en Moscú en 1975. Prefirió seguir viviendo en la Unión Soviética a pesar de que el deshielo que tuvo lugar cuando murió Stalin, con la llegada al poder de Khrushchev, se interrumpió cuando Khrushchev fue defenestrado y sustituido por Brezhnev. Brezhnev murió a principios de los 80, fue sustituido por Andropov y por Chernenko, ambos octogenarios que no duraron más de un año en el cargo, lo cual ya hizo definitivamente que el Politburó pensara en alguien de una generación más joven, en Gorbachov, que, como sabemos todos, pues intentó reformar el sistema y al final el sistema no se podía reformar y se vino abajo. Su ejemplo representa un paradigma de hasta qué punto el poder político totalitario, los regímenes totalitarios tratan de controlar y manipular cualquier ámbito cultural o artístico, pero su música le hace inmortal. Afortunadamente podremos escucharla muchas generaciones. Se podría decir que la música de Shostakovich expresa la historia trágica del siglo XX, pero también con una belleza comparable a la de los grandes clásicos, a la de Beethoven, Mozart o Bach. El muro cayó, pero la historia no terminó, tal como ilusamente defendió Francis Fukuyama en su conocido libro El fin de la historia, ¿no? Entendido como el fin de los conflictos bélicos y el fin de los totalitarismos. Por el contrario, en estas últimas décadas estamos asistiendo a una involución en los valores de la libertad y de la no violencia, con consecuencias inquietantes e imprevisibles. En el espacio postsoviético creo que de algún modo se podría hablar de que Stalin ha resucitado, de que estamos asistiendo a un neostalinismo, ¿no? La retórica del Kremlin se remonta a el zar Pedro el Grande, que fundó el Imperio Moderno, a la zarina Catalina la Grande, que lo amplió y lo refundó,
y a Stalin, que hizo lo que ninguno de los anteriores había hecho, conseguir que el imperio llegara al corazón de Europa, al centro de Europa. Por el contrario, son muy críticos, el poder político ruso es muy crítico con Lenin y con Gorbachov, ¿no? Con Lenin más subliminalmente porque al fin y al cabo Lenin fue derrotado en la guerra y eso supuso importantes pérdidas territoriales, ¿no? Se da la paradoja de que Rusia entró en la guerra, la primera guerra, con los que después serían sus ganadores, pero salió de ella derrotado, ¿no? Teniendo que firmar con Alemania en la primavera del 18 un tratado de paz que implicaba pues inmensas pérdidas. Por eso Lenin no es querido ahora mismo por la nomenclatura rusa actual. Y sobre todo de una forma más clara es criticado Gorbachov, ¿no? Al que se le culpa de la disolución, de la pérdida del imperio. Yo creo que se podría decir que tras Gorbachov Rusia perdió su espacio vital, ¿no? Igual que se podría hablar del espacio vital de la Alemania nazi, que era Occidente, la zona eslava, incluso también del espacio vital de Estados Unidos de América en estas últimas décadas. Es obvio que en la actualidad Rusia trata de recuperar ese espacio vital que ha perdido. Es inevitable hacer referencia a lo que ha pasado sobre todo en estas 2-3 últimas décadas, ¿no? Hay que recordar que la Unión Soviética, ¿qué es lo que era la Unión Soviética? Era la unión de 15 repúblicas, la Federación Rusa, que estaba en el centro, y 14 repúblicas que la rodeaban, ¿no? Las 3 bálticas, las 3 europeas, las 3 transcaucásicas y las 5 de Asia Central, y que eran además a su vez colonizadas, ¿no? Y bueno, pues igual que ocurrió en los años 30 con la excusa nazi de las minorías en los Sudetes, en Polonia, en Alsacia y Lorena para intervenir, pues en estas últimas décadas se está interviniendo en muchas de estas repúblicas, ¿no? Se hizo en Moldavia, en la región de Transnistria, en Georgia, ¿no? En Abjasia, en Osetia del Sur y, como todos sabemos, en los últimos años en Ucrania, ¿no? en Crimea y en el Donbass. Es más, incluso se podría decir que yo creo que este espacio vital, aparte de este espacio vital exterior, hay en cierto modo un espacio vital interior, porque dentro de la propia Rusia, las repúblicas federadas de la periferia son precisamente las que nutren de soldados al ejército, ¿no? Como si el poder ruso temiera que las madres y mujeres de los soldados que están muriendo se manifestaran en Moscú o en Leningrado. Siempre en la periferia es más fácil la manipulación y es más difícil la protesta organizada. Creo que igual que en los años 20 en Alemania se explotó ese resentimiento por la mala forma de acabar la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Versalles, también ha ocurrido en Rusia con la mala forma que se gestionó la derrota en la Guerra Fría, ¿no? La derrota en la Guerra Fría, que supuso pues, la ampliación de la OTAN y también las derrotas en la guerra en las que Rusia entró en los años 90, en el periodo de Yeltsin, que ahora se quieren revertir. Termino ya, quizás recordando a Ralph Dahrendorf, ¿no? que en su libro sobre la tentación totalitaria, representada paradigmáticamente en el nazismo y en el estalinismo, definió el totalitarismo como el intento de integrar al Estado, a la sociedad y a la economía en una única estructura ideológico-religiosa que libere al individuo de tener que decidir, que le libere de ser libre. Por eso, en la actualidad, hay que estar atento a evitar cualquier tentación totalitaria y recordar con Erich Fromm la importancia de no tener miedo a la libertad. Muchas gracias.
Muchas gracias, Carlos, por compartir tus conocimientos no solamente de historia, sino de pensamiento político, y bueno, ha demostrado que es un gran melómano, si no, no podría contarnos las cosas que nos has contado. A partir de ahora, bueno, abrimos un turno de debate, de preguntas, de aclaraciones, de críticas, lo que sea menester. Oye, a mí me gusta mucho la Quinta Sinfonía. ¿Me convierte en estalinista o...? No, pero no, la Quinta no fue la más criticada. Fue Sí, porque claro, o sea, fue criticado el ambiente, el contexto tan trágico, cuando al revés lo que había era que celebrar que ya por fin se ganaba una batalla, porque hasta entonces todo había sido derrota. Resulta que el director que ha salido ahí está exiliado porque ha sido represaliado por Putin. O sea, la historia se repite. La historia se repite. Y no aprendemos. Parece que, como dice eso, el hombre es el único lugar que refleja los peces en la tierra. Se repite, se repite, se repite. Y el por qué los regímenes, sobre todo todos, pero los totalitarios más, intentan hacer que no te tengas que preocupar por nada, que te liberes de la libertad. Como ha dicho, y que la cultura no exista nada más que la que yo creo que debe de existir. Porque la cultura es capacidad de pensar, de liberarse, de discutir, de debatir. Eso no se quiere. No se ha querido nunca. Y vuelve a repetirse. Y volvemos a decir, bueno, para aceptarlo, vamos a aceptarlo, vamos a aceptarlo, vamos a aceptarlo. Entonces, la verdad es que, como dice Carlos, los tiempos, bueno, decía Harry Potter, cuando en la película Harry Potter, cuando le dice, Harry, tiempos se avecinan que son peligrosos. Es que ese vínculo emocional que Hitler consiguió crear con los alemanes que se sentían huérfanos, ¿no? Después de la caída del imperio, la forma en que perdió la guerra, inevitablemente estamos viendo que se está repitiendo, ¿no? Las encuestas siguen señalando que el gobierno ruso es apoyado mayoritariamente por la población. Más del 80%. Es difícil de precisar porque, claro, hasta qué punto son fiables, pero bueno. El contrario allí, como es eliminado, los opositores eliminan. Se suicidan los generales, mismos 4 generales. Y le da de Roma, ¿no? Perdón, como lo estamos grabando mejor a través del micro, no nos hemos dado cuenta, su intervención a lo mejor no sale luego, lo siento. No, que Valery Gergiev, que es el que has puesto, fundamentalmente lo has puesto sobre todo en su etapa en Mariinsky, es el titular, como sabéis perfectamente, actualmente ya no, era el titular de la Filarmónica de Múnich, heredero de Celebidache, entonces un elemento muy especial. Este individuo es muy peculiar. Si os habéis dado cuenta, dirige con un palillo de dientes. Pero bueno, eso es irrelevante. Lo que es relevante es que es totalmente favorable a Putin y a sus políticas. Ha arrastrado al concertino Konrad Lorenz, de la Filarmónica de Múnich. Yo los vi de los últimos conciertos que hizo en Múnich. Y bueno, es impresionante las cosas que concita el actual Putin. Pero en fin, me llama la atención, posiblemente por lo que esa idea tan magnífica que ha expuesto el ponente de que bueno, el pueblo ruso está herido. Creen que están heridos. Hay que pensar que Rusia, hasta hace ciento y pico, Échate un poquito para acá. hace ciento pocos años, pues fíjate, vivía prácticamente en el feudalismo, ¿no? Sí, sí. Unas desigualdades nunca ha habido democracia extremas, en Rusia. ¿no? Y pasaron de golpe Exacto. prácticamente al estalinismo, prácticamente, ¿no? Exacto. Se cruzó la guerra, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial murieron pues casi 30 millones de rusos. O sea. Y ahora de golpe también cae el régimen comunista y también hay un nuevo sentimiento de orfandad, la inseguridad de ese nuevo capitalismo en el que además, por la corrupción que hay, pues los oligarcas retoman, digamos, la propiedad pública. Lo que decían, la definición. ¿Cuál es?
Definición de comunismo: la vía más larga para llegar del capitalismo al capitalismo. Bueno, muchas gracias, Carlos. Ha sido formidable. Las expectativas eran altas y yo creo que han quedado rebasadas. Por hacer rimar esta estupenda ponencia que has presentado, con la que también nos maravillaste hace 6 años. Recientemente no, en este momento estoy leyéndome el libro el último de John Gray, Los nuevos leviatanes, y la primera parte precisamente ahonda en la forma que enraiza la actual forma de neototalitarismo o criptototalitarismo ruso. Precisamente los dispositivos, a mí me está interesando mucho ahora, por lo que, como sabes, estoy haciendo, me está interesando mucho cómo se vinculan los aspectos de la política reciente con la secularización del fenómeno religioso, ¿no? Y subraya esta coalición que está fundamentando toda la política, no rusa, sino de Putin en los últimos 20 años, precisamente apoyándose en un discurso religioso que, en cierto modo, estaría detrás de ese dato del 80% de apoyo, si es que ese dato es cierto. Porque una cosa es que el dato exista y otra cosa que el dato refleje la realidad, ¿no? Entonces, quería saber cuál es tu opinión o cómo puedes establecer una vinculación precisamente entre el fenómeno totalitario o neototalitario, precisamente como una especie de expresión de lo que llamó Steiner la nostalgia del absoluto, que en tu libro sobre Hitler yo creo que está perfectamente justificado y descrito, y cómo lo podrías establecer precisamente con la situación que se dio precisamente a la caída de la Unión Soviética, presentándose el propio Gorbachov como una especie de Judas, en el sentido de que para que se realice esta escatología soviética tiene que emerger un nuevo Mesías, en este caso representado, y se le está dando esa pátina, representa la figura de Putin. Es que si te fijas, es lo mismo que hace Hitler cuando culpa a los partidos políticos alemanes y aparte del ejército a los soldados de la derrota en la Primera Guerra Mundial. Y a partir de ahí construye su discurso y va cada vez consiguiendo más apoyo. Putin recurre a lo mismo. Y su cercanía a la Iglesia ortodoxa es curioso porque en los discursos hace referencia a la Iglesia ortodoxa, al judaísmo y al islamismo, porque claro, todavía hay muchas repúblicas que son islamistas dentro de Rusia. Sin embargo, es crítico con el catolicismo, pero lo asocia a Occidente, ¿no? Pero sí, yo veo ahí esa analogía clara. Incluso y el propio Yeltsin. Putin no ha desaprovechado la oportunidad para reírse de Yeltsin, a pesar de que Yeltsin fue su padrino, ¿no? Su mentor, sí. Pero sí, yo lo veo así, desde luego. Quiero mostrarme en total acuerdo con mis precedentes. Muchísimas gracias, Carlos. Ha sido una magnífica conferencia, muy, muy disfrutable. Yo quería pedirte tu opinión acerca de 2 temas distintos. El primero, por continuar en la línea de comentario de actualidad política, es el mismo libro de Gray que estaba mencionando Dani. Gray comenta que no puede esperarse, no es realista esperar una reforma de Rusia. A Rusia no podemos esperar que alguna vez se reforme. Solamente podemos contenerla. Y me gustaría saber qué piensas tú a ese respecto. Eso por un lado. Y por otro lado, entroncando más con el tema de la conferencia, me gustaría, si fuera posible, que comentaras algo acerca de... Porque, claro, has sacado las sinfonías, digamos que son las obras que están más directamente tocadas, digamos, en cierto sentido, ¿no? por el poder político,
pero no has hablado de la otra obra de Sostakovich, la más íntima, la más de cámara, entre comillas. Si pudieras expandirte algo acerca de cómo esa otra obra de Sostakovich fue acogida o no por la sociedad suya contemporánea, te lo agradecería. Bueno, respecto a esto último, en la Unión Soviética había unas asociaciones de músicos, ¿no? Y la mayoría de ellas eran críticas con Shostakovich. Él la atribuía muchas veces a la envidia, pero incluso antes de las purgas de los años 30. A mí, por ejemplo, la música de cámara me encanta. Lo que pasa es que, claro, tenía menos sentido ahora ponerla por el discurso. Pero en su momento, sí, fue bastante... Era inevitable reconocer el talento de Shostakovich, nadie lo podía negar, pero fue de algún modo cuestionado. Yo creo que ahora ya quizá en la última década no, ¿no? En la última década se le considera un poco el Beethoven del siglo XX, ¿no? Sí, además siendo tan precursor, ¿no? Porque ya en los años 20, 30, pues ya la música que hacía era súper revolucionaria, ¿no? Y de lo primero, ¿qué es lo primero que me dijiste antes? Sobre si estarías de acuerdo o no con la afirmación de Gray que no cabe esperar una reforma de Rusia. Ahora, con lo que está ocurriendo con la guerra de Ucrania, ¿no? Claro, yo creo que inevitablemente te encuentras con un dilema. Es que de algún modo no te gusta lo que está pasando, no te gusta que alguien viole una norma, ¿no? Igual que aquí en España no te gusta que alguien se salte un semáforo, pues si es una norma de derecho internacional, no te gusta que alguien la viole y te da miedo a que si no hay una respuesta, pues se pueda seguir haciendo de forma impune. Pero es que, claro, la paradoja es que con el arma atómica, el cambio que supone el que estemos en una era nuclear, que eso no había ocurrido hasta hace 80 años, es que la propia humanidad corre peligro, porque la derrota de Rusia podría implicar también unos daños tremendos, ¿no? Entonces, no tengo una respuesta a lo que me plantea, soy pesimista con la situación, ya no solo con Rusia, sino con otros estados que también tienen esa amenaza atómica a su disposición. Ahora, sabéis que ha habido la reunión de los llamados BRICS, que ya son más que los BRICS, vamos, en Rusia precisamente, y que veis, la mayoría de esos estados son estados totalitarios, ¿no? Y sin embargo cada vez tienen más poder, entonces la situación es muy alarmante. Yo aconsejo, me gusta mucho para entender bien lo que está pasando en Rusia, porque claro, es que muchas veces estamos un poquito confundidos, me parece, porque a lo mejor desde alguna parte de la izquierda se justifica a Rusia, ¿no? Hay un documental que me encanta, que se puede ver libremente en YouTube, que se llama, de Ricardo Marquina, que se llama La Revolución Conservadora, donde explica bien la política, yo diría, filofascista que está siguiendo Putin, ¿no? En estos 25 años, ¿no? Creo que eso es importante tenerlo en cuenta, porque yo creo que hay un poco de confusión al respecto. Carlos, muchas gracias. Ha sido muy ilustrativa, muy enriquecedora la conferencia. Yo quería hacerte una pregunta relativa a la forma en que los regímenes totalitaristas controlan la cultura. Si nos podías hacer una referencia a qué métodos se emplean para manejar la producción cultural y qué sistemas siguen para cuando algún autor no es de su agrado, cómo lo controlan y cómo lo manejan o dirigen, y si incluso hacen referencia a su vida privada para criticar su producción artística. Bueno, yo creo que ahí el maestro fue Goebbels, ¿no?
trazó un plan muy claro de manipulación, de demonización del diferente. Y sin embargo, curiosamente, también apoyó a determinadas vanguardias culturales, que es la paradoja del nazismo y también del fascismo italiano, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa que claro, ahí en los años 30, pues sí, eso se llegó a extremos de eso, de quemar libros, ¿no? y cosas de este tipo muy llamativas. Y también, obviamente, en ese caso estaba también muy relacionado con el tema judío, ¿no? con la obsesión, la paranoia contra los judíos. Yo creo que ahora, quizá, tanto en Rusia como a lo mejor incluso en China y en otros países, o incluso en países árabes, ¿no? Por ejemplo en Arabia Saudí, ¿no? Es más pragmática la actuación, es simplemente beneficiar al que adula al poder y castigar, ¿no? al que no lo hace. Que de algún modo, si somos un poquito críticos, debemos pensar que eso ocurre en todos los regímenes, incluso en los regímenes llamados democráticos, ¿eh? O sea, es un peligro que está ahí latente también en Estados Unidos y en Europa. Entonces yo creo que lo único que queda es que la sociedad civil pues sea capaz de oponerse, ¿no? De protestar, de movilizarse en contra de eso, porque la cultura es mucho más importante que otras cosas que pueden parecer más materiales, pero en el momento en que hay censura cultural ya todo se viene abajo, ¿no? El derecho también, las normas jurídicas en muchos países son claramente atentatorias contra la libertad cultural. Ahora, por ejemplo, en Georgia, la Georgia soviética, no la Georgia americana, en Georgia se está debatiendo ahora en el Parlamento una ley que imita precisamente a la rusa y que cercena, ¿no? desarrollos culturales que se aparten de lo establecido. ¿Y hay algún tipo de purga con respecto a los autores, o eso ya ha desaparecido, o lo hubo en su en momento? muchos países, claro que sí, claro que sí. Yo desde que estudiaba la carrera me hice socio de Amnistía Internacional, una organización de defensa de los derechos humanos, y me acuerdo que sobre todo en aquella época que no había internet, que lo que llegaban era sobre todo cartas, información de otro tipo sobre lo que estaba ocurriendo en muchos países que por aquella época, ya te digo, sin internet pues eran totalmente desconocidos, y no sabes tú hasta qué punto hay represión cultural. Yo diría que en la mayoría de los países del mundo, o sea, es impresionante. Muchas gracias. Nada. Por eso estamos teniendo dificultades en abrir la franquicia del Foro de Análisis en Rusia, no nos lo ponen fácil. Mientras que hay alguna pregunta más, les muestro la página web del Foro de Análisis de YouTube. Aquí hay un montón de conferencias y la de nuestro Carlos estará, creo que me la ha pasado. Arriba Arriba a la izquierda. Una más. Ahí a la izquierda. Arriba. Ahí está, calla, que pensaba que salías tú, ¿vale? Así que está muy interesante. Las raíces del nazismo está aquí en... Bueno, como todas las demás, ¿no? Sí, hombre, pero estás tú aquí, que hay que darle difusión a nuestro conferenciante. Luego también tenemos la página web del Foro de Análisis, donde mostramos las cosas que hacemos, colaboraciones escritas, que hay alguna también, y donde anunciamos las conferencias próximas y cualquier otra actividad que tenemos. Si quieren dejar el correo electrónico, por aquí lo pueden... Por aquí en algún sitio está para dejar el correo. Y si no, me lo dejan a mí y yo les incorporo al listado que tenemos, donde anunciamos las actividades que hacemos, que no molestamos con correos porque, bueno, mandamos pocos. En contacto, correcto, aquí estará. No, en contacto, no, en suscríbete. Suscríbete, se pincha y lo que piden es el correo, ¿de acuerdo? Esta, por ejemplo, es la próxima conferencia que tenemos, que será el mes que viene
en el Instituto de San Isidoro, es la primera vez que vamos al Instituto de San Isidoro. Un mundo infeliz, el tiránico reino de la cultura de la emoción, a cargo de Antonio de Padua Andino Sánchez, ¿vale? Un profesor de la filología latina y de filosofía. Estaba dando un poquito de tiempo a que hubiera alguna pregunta más. Esto será el 14 de noviembre en el San Isidoro a las 7 de la tarde también. Dani. Por continuar un poco con la pregunta anterior, es muy interesante cómo has presentado y establecido de una forma evidente que la intervención de la cultura ligada a valores políticos y a una agenda ideológica es muy evidente de una forma clara en situaciones personalistas como es un totalitarismo, donde se identifica fácilmente quién es el sujeto intencional de la agenda, ¿no? Pero ¿de qué modo funciona o cómo ves tú cómo funciona exactamente el mismo escenario en situaciones no personalistas, pero donde sí que hay intenciones marcadas? De forma de que si bien en la Unión Soviética había un control de la cultura, evidentemente, para que se pudiera controlar la agenda y la ideología comunista aplicada en el contexto soviético, en el fondo no sucede algo parecido también fuera de la esfera soviética, de la esfera comunista, no en clave personalista, quizás también en clave personalista. Y por aquí va un poco la duda que quiero plantear para que, en fin, podamos pensar conjuntamente esta cuestión. En el mundo occidental no sucede un poco lo mismo. En el mundo, en la esfera musical, pero en la esfera cultural, en clave mucho más general, ¿no sucede lo mismo en clave no personalista o con intenciones de una agenda oculta que también pretende imponer ciertos aspectos ideológicos y, por tanto, también con la intención de controlar los gustos, la dirección de lo que desea la población? Sí, yo estoy pensando ahora, por ejemplo, desde el punto de vista editorial, en el control que hay. O sea, hay varios grupos editoriales que dominan, que controlan la mayoría de las editoriales y que son los que deciden qué libros se publican o no. También unido a los periódicos, ¿no? A determinados periódicos. Ahí hay un poder mediático que yo creo que traspasa lo puramente ideológico. Se mezclan ahí razones comerciales también. Y por supuesto que son muy peligrosas. O sea, evidentemente, en el contexto de la bipolaridad, de la Guerra Fría, de los dos imperios, digamos, la crítica al comunismo, a lo que había al este del telón de acero, no implicaba ni mucho menos aceptar o reconocer las virtudes de Occidente. Y quizá eso ha sido no sé, creo que ha sido uno de los motivos por el que estamos tendiendo cada vez más al extremismo de derechas, que sobre todo se percibe en los países que estaban en la esfera soviética. ¿Dónde es más fuerte ahora la extrema derecha? En Polonia, en Hungría, en Eslovaquia, en la República Checa, ¿no? Incluso, bueno, el caso más claro quizás el de la Alemania democrática del Este, que han pasado prácticamente de apoyar al Partido Comunista a apoyar a Alternativa por Alemania, al partido de extrema derecha, ¿no? Entonces sí, me parece que ha habido una involución bastante importante en lo que se refiere al progreso cultural, sí. Lo pregunto sobre todo porque estaba pensando en otra obra de Gray, que en realidad todo su pensamiento político gira en torno a ese concepto de la libertad. Él se declara un liberal a la anglosajona, en lo político, pero también ese liberalismo es de un corte muy pesimista. Y estaba pensando en la obra de tanto Misa Negra, pero especialmente El alma de las marionetas, donde parece que se contiene esa idea de señalamos regímenes totalitarios, pero si es que en el fondo parece que es una la situación en la cual se han dado democracias liberales es como un rara avis dentro de la historia, es como un chispazo que ha sucedido y es posible que ese chispazo se apague más pronto que tarde, ¿no? Es decir, que
donde vemos totalitarismo en figuras personalistas, deberíamos ver también totalitarismo en situaciones no personalistas. Cuando el contexto de la Guerra Fría, Estados Unidos precisamente propone la idea de aquí cada uno puede hacer lo que quiere, bueno, pero ¿realmente se puede hacer lo que quiere? En el contexto de Erich Fromm, sí, y plantea, no, claro, la conciencia de la voluntad y de cómo ejercerla es lo que en última instancia, en sentido mínimo, supone la libertad. Pero Gray dice, cuidado, porque precisamente hasta qué punto tú eres dueño o eres titular del ejercicio de esa voluntad, ¿no? Que sería parte del mensaje que la esfera comunista trataba de volcar. Es decir, un momento, es mucho mejor que tus condiciones de vida, aunque estén controladas para beneficiar que todo el mundo esté en condiciones más o menos de igualdad. Luego ya no discutible, sino muy criticable es precisamente esa idea de, bueno, hasta qué punto el Estado tiene que hacer ese tipo de cosas a ese nivel. Pero no había una especie de totalitarismo de la libertad también visto desde el otro lado, y el caso precisamente que pones de las editoriales parece que va muy en esa línea, ¿no? Bueno, yo creo que se podría hablar como de micrototalitarismo incluso en regímenes democráticos, porque hay muchas instituciones que en muchos países democráticos funcionan de una forma totalitaria. Aparte de la involución que estamos viendo, por ejemplo, en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos el hecho de que se apoye al menos por la mitad de la población a una política presidencial tan reaccionaria, sobre todo en lo referente a lo cultural, yo creo que impresiona, ¿no? Que hay incluso políticos del Partido Republicano que cuestionan el evolucionismo, por ejemplo, ¿no? Cosas de este tipo que antes no ocurrían. Sí. Gracias. Estados Unidos está dando algo tan burdo casi como la quema de libros. Se están prohibiendo libros, hay listas de libros prohibidos en las escuelas, en los consejos escolares, en las bibliotecas públicas, pero a mí lo que me preocupa más, por la capacidad que tenemos de copiar todo lo que viene de allí, el verdadero control no está, en mi opinión, en la esfera de lo más estrictamente cultural, sino de los medios de comunicación. Aquí nadie entiende por qué Donald Trump, un personaje tan burdo y tan zafio, puede ser tan popular, y en mi opinión es porque la mitad del público americano solo consume la Fox, y entonces les presentan un mundo alternativo. A mí me da mucho miedo que se está dando aquí en España lo mismo, ¿no? Pero quería hacerte una pregunta, Carlos, ya que conoces precisamente en Estados Unidos, dentro de los medios del Pentágono y tal, se está instalando un consenso, entre comillas, de que lo de Ucrania no tiene solución, de que van abocados a perder sí o sí, que aunque Biden está empeñado en darles armamento, que al final van a tener que capitular. Y entonces me pregunto, sea una cosa o sea otra, ¿cuál puede ser la salida? Quiero decir, porque como tú has dicho, si gana mal, pero si pierde, ¿cuál sería? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo ves esa cuestión? Pues yo me lo paso muy mal cuando pienso en eso, porque veo que la única solución va a ser que el delincuente se salga con la suya y que se quede con varias regiones de Ucrania. Pasa igual que en Oriente Medio. O sea, la solución va a ser paz por territorios. Entonces, pero con vista, Perdona, pasarle. Tengo mucha torrente y entonces creo que la solución en Ucrania va a ser paz por territorios. Lo que pasa es que para un futuro hay que tener en cuenta una cosa. Ya van 600.000 soldados rusos muertos. ¿Hasta cuándo? Rusos, no ucranianos, rusos. Y uno, bueno, económicamente es un desastre. ¿Hasta cuándo la sociedad rusa aguantaría otra aventura bélica como la que ha hecho Putin en Ucrania? Claro, ese es mi la único solución. consuelo es que quizá ya Putin no se atreve a entrar en Estonia, que la parte occidental de Estonia mayoritariamente está colonizada por rusos, o en Letonia, que el 35% son rusos,
o Lituania, que tiene el enclave de Kaliningrado detrás. Eso quizá es el único consuelo, pero claro, los ucranianos van a quedar muy mal, eso es inevitable. No es baladí que Finlandia y Suecia, ¿no?, países tradicionalmente neutrales, hayan preferido entrar en la OTAN, ¿no? Por algo será. Hola, buenas tardes. Hay quien, o estos años desde el conflicto, desde que estalló el conflicto con Ucrania, ha oído que quizá una chispa de esperanza fuera pensar en que puede ocurrir algo que parece que es una constancia en la historia rusa, que cuando hay un cambio suele ser casi de la noche a la mañana, o por lo menos se larva, pero los efectos son rápidamente, o sea, por decirlo de alguna manera, tienen cierta cualidad catastróficos desde el punto de vista de la sucesión de acontecimientos, ¿no? ¿Sería la desaparición de Putin de alguna manera, aunque fuera obra de la naturaleza, una solución? Es decir, hay gente que piensa de forma optimista, a ver si un día nos levantamos sin él y de repente luce el sol. ¿Es razonable pensar así? Los analistas dicen que no. Los analistas dicen que puede ser casi peor porque es imprevisible quién controla el poder, porque se ha creado ahí una camarilla, una serie de oligarcas, pero bueno, cualquiera sabe, igual sí, es imprevisible. Es verdad lo que dices tú. Yo recuerdo en los años 80, nadie se podía imaginar que iba a caer la Unión Soviética, para nada. Era lo último que uno se podía imaginar. Y lo mismo pasó con el zarismo a principios del siglo XX. A ver qué es lo que ocurre. De todos modos, también hay que recordar que ya Rusia ya ha salido ganando. Ucrania lo tiene muy difícil, pero es que ya previamente ha conseguido eso, que dos trozos de Georgia estén controlados por los rusos, que un trozo de Moldavia, el oriental, que se llama Transnistria, está controlado por los rusos. O sea, que hay. Y la República de Asia Central no están siendo atacadas porque tienen regímenes similares. Es que la política de Putin es esa, o sea, intentar que las antiguas repúblicas de la Unión Soviética sean afines, y en el momento en que no lo son, actúan. En Ucrania, cuando actuaron en el 2014, después del Euromaidán, a los pocos meses invaden Crimea. Hasta entonces no había problema, ¿no?, con Yanukovych. En el momento en que cae Yanukovych, ya se actúa. En Bielorrusia con Lukashenko de momento no hay problema. Si hubiera un cambio importante en Bielorrusia, también actuarían. Y de Crimea ya no los echa nadie. ¿Quién El lo va a Donbass echar? está complicado, pero de Crimea ya... Es que no. Perdón, No, que Crimea es que ha sido siempre, fue una concesión de Khrushchev pero el 90% de la población de Crimea es que es rusa. No es que sea minoritaria, es que es la mayoría, ¿no? Entonces... Sí, pero José Luis, mira, es que cuando cae supuesto. la Unión Soviética, se llega a un acuerdo, que es Sí, que todas las repúblicas menos Rusia renuncian a sus bombas atómicas, pero Rusia se compromete a respetar la integridad territorial, Señor. tal como está. Que sí, que Khrushchev le regaló Crimea a los ucranianos porque él era ucraniano, y es una barbaridad. Pero lo cierto es que en el 91 Crimea es ucraniano. Si ya empezamos a cuestionarlo todo, ya tenemos inseguridad absoluta. La única república que tiene poderío militar nuclear, con la que no se va a meter, es Kazajistán. Con esa no se va a meter, porque esa tiene sus misiles nucleares. Ucrania los entregó. Pepe. Gracias, Carlos, por la conferencia, y me interesa su opinión sobre esta fotografía que estamos viendo hoy del secretario de la ONU, que ha salido retratado con Putin en su territorio y demás. Si esa foto o ese cambio es política, va a ser ganadora para Putin, o cabe la esperanza desde que la ONU se esté intentando, y desde esas naciones que han ido, esos países emergentes que han acudido allí, para encontrar una solución. Tenemos que confiar, porque el discurso va muy pesimista de momento, ¿no? Si hay alguna esperanza en que eso realmente pueda llevar a algo, ¿no? Que la ONU
con todas las debilidades que sabemos que tiene para imponer sus resoluciones y demás, esté haciendo algún papel en pos de conseguir que el conflicto se acabe con división territorial, como sea, pero que se liquide la guerra. O tenemos que esperar el resultado de las elecciones del 4 de noviembre, ¿no? Esto por un lado. Y después, escuchando la intervención y el desarrollo y cómo ha presentado al compositor, nos quedamos con la valoración, la autovaloración que hace él en sus memorias de cómo era opositor al régimen, o nos quedamos, si toda su vida transcurrió en Rusia, independientemente del régimen, en que realmente era un resistente a cualquier situación y que como artista o como una persona culta, pues se fue adaptando a los diferentes momentos, con lo que esto significa de que en algunos momentos también coincidiera con la ideología o que no hiciera demasiado inconveniente su postura, su producción artística con lo que coincidía con el pensamiento político para imponer según qué ideología. Gracias. Nada, era un disidente interno, él prefirió seguir viviendo allí sabiendo que tenía un cierto margen de libertad, que ya claro, en los años 50-60 no iban a acabar con él, le daba pereza salir fuera, ¿no? Él era muy ruso en todos los sentidos. Él iba los domingos a ver al Zenit de San Petersburgo o al Torpedo de Moscú y no se perdía un partido, y le gustaba eso, la ópera rusa, el teatro ruso, y entonces prefirió seguir viviendo allí a pesar de los inconvenientes. Y de lo de la foto de Guterres, pues sí, es un poco lamentable quizás, ¿no? Porque sí, no sé, es como aceptar ya, ¿no? Que no hay solución, ¿no? Que bueno, hacer la paz, pero la paz significa que Rusia se queda con el Donbass y con Crimea, ¿no? Esa es la paz, ¿no? Y entonces, pues si la ONU y la Carta de la ONU, que es como la constitución del Estado supranacional, no se está cumpliendo, ¿no? Y es un precedente muy peligroso. Que es verdad que también ocurre Israel, Estados Unidos, o sea, no es el primero, desde luego, pero de una forma tan flagrante, pues yo creo que no había ocurrido hasta ahora. Mientras que cambien, sabes que Stalin fastidió a los músicos hasta el día de su muerte. Stalin se murió el mismo día del fallecimiento de Prokofiev. Todas las rosas rojas se fueron para el funeral de Stalin. El pobre Prokofiev se quedó sin ninguna rosa en su funeral. Ya le amargó la vida no solamente a Shostakovich, sino a tantos otros, incluido Prokofiev, hasta el día de su funeral, el tío. A Prokofiev le pasó algo parecido a Shostakovich. Él también, de hecho, él salió primero a Francia, pero después volvió y prefirió seguir viviendo allí. Sí. Miguel. Sí, es un personaje curioso el que has escogido, porque yo estaba recordando, según hablabas, una exposición que hicieron en Madrid en la Casa Encendida hace unos 12 años, una exposición muy bonita que se tituló La Caballería Roja. Y entonces, según iba sobre precisamente la cultura y la relación con Stalin. Y entonces empezaba en la primera sala con una gran fotografía con todas las caras de los pintores, los compositores y demás, y Stalin en el medio, y según ibas avanzando de sala en sala iban tachando caras. Según el bueno de Joseph los iba eliminando o iban desapareciendo. Entonces, tengo que reconocer que me ha resultado muy relajante que este hombre lo salvara una guerra, lo salvara una deportación y lo fueran salvando poco a poco. También es cierto que en la sinfonía que nos has puesto, en la cual dices que se burla del Pravda, que por cierto el Pravda, que malvado, consiguiera esquivar a Stalin. ¿Cómo lo consigue? Porque Stalin se los pasaba a todos por la piedra. O sea, que tenía un amigo muy bueno en el Politburó. Mira, fue milagroso. Mira, un día, poco después del editorial del Pravda,
lo convocan allí en, ¿cómo se llama?, la Lubyanka, allí en el órgano de seguridad de Moscú. Un investigador empieza a preguntarle: ¿y usted era amigo de este otro compositor que sabemos que estaba en contra de Stalin? No, sí, sabemos que sí. Nos va a traer el lunes, nos va a traer toda la documentación de todas las relaciones que ha tenido, esto era un sábado por lo visto, con este compositor. Ya él asumió, no, ya aquí me cogen porque era muy amigo mío, seguro que yo soy el próximo. Llega el lunes y resulta, pregunta por el investigador que le habían dicho, y no, ya lo habían laminado al investigador, y por eso se libró. Él lo cuenta eso en las memorias, sí. Sí. El buen laminador laminado. Bueno, ¿alguna pregunta más? Estamos acabando. Hemos tenido una deriva un poco pesimista porque parece que el autoritarismo y la falta de libertad se nos va a imponer por todos sitios, pero al menos disfrutemos que vivimos en el mundo occidental y todavía en España podemos disfrutar de estos espacios de liberación crítica como este, así que les animo a que nos sigan y que vengan más a menudo aquellos que no lo hacen ya habitualmente. Antes de terminar, pues quería volver a agradecer a la Facultad de Filosofía la facilidad que nos da habitualmente, y acabo de leer el mensajito que me ha mandado la decana, que le ha sido al final imposible acudir, como ha quedado demostrado, y bueno, pues nada, le agradecemos al equipo de Canal también todas las facilidades, y a ustedes también, indudablemente, y muy especialmente a nuestro ponente de hoy, cuya conferencia ha sido extraordinaria, así que muchas gracias a todos.